Mi prometida exigió que enviara a mis hijos a un internado para que su hermano pudiera mudarse al cuarto de ellos. Cuando me negué, me dijo que entonces la boda quedaba cancelada. La miré a los ojos y le respondí bien: cancelada queda. Soy un padre español de 38 años con 2 hijos de 10 y 12 años. He sido padre soltero desde que la madre de ellos falleció hace algunos años. Equilibrar el trabajo, las responsabilidades del hogar y criar a los dos nunca ha sido fácil, pero me enorgullece que hayamos construido un hogar acogedor y lleno de amor. Hace aproximadamente 1 año y medio conocí a mi prometida en una reunión de amigos en Madrid. Era extrovertida, animada y parecía que había encontrado una compañera que podía entender y aceptar a mi familia. Al menos eso fue lo que creí al principio. Las cosas avanzaron rápido. Creó un vínculo superficial con mis hijos, llevándolos a tomar helado o al parque algunas veces. Ellos eran educados con ella, pero notaba que estaban cautelosos. Quizás era su forma de protegerse. Habían perdido a su madre y cualquier nueva figura parental representaba un gran cambio. Aún así, pensé que podrían afrontar eso juntos si algún día decidíamos unir nuestras familias de forma permanente. Hace algunos meses le propuse matrimonio. Al principio parecía lo correcto. Ella dijo que sí, radiante de alegría. Hablando de los planes para la boda, pasaba las páginas de revistas marcando vestidos, flores, lugares para la ceremonia, pero a medida que avanzaban los preparativos, comenzaron a surgir señales sutiles de tensión. Siempre que hablábamos de cómo sería la casa después de casarnos, mencionaba cambios que quería hacer en la disposición de las habitaciones. Al principio eran cosas pequeñas, como pintar los cuartos de los niños, reorganizar los muebles, guardar algunas de sus cosas para despejar. Pensé que era algo normal en la fusión de los gustos de 2 adultos. Entonces entró su hermano en escena. Hace unas semanas me confesó que él estaba pasando por una mala racha. Había perdido su empleo, tenía problemas personales y necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente. Me preguntó si consideraría dejarlo vivir con nosotros después de casarnos. Es familia, decía con una mirada suplicante. Solo un nuevo comienzo. Estaba dispuesto a hablar del tema, pero quería detalles. ¿Cuánto tiempo se quedaría? ¿Cómo organizaríamos el espacio? ¿Afectaría la rutina de mis hijos? Evitaba las preguntas, insistiendo en que encontraríamos la forma. Pero el fin de semana pasado, todo cambió. Me llamó para hablar en la sala de estar. Su rostro era una tormenta de impaciencia. Dijo que necesitábamos hablar sobre la situación de los niños. Mi estómago se revolvió al escuchar ese término. Nunca antes lo había llamado situación. Fue entonces cuando Soldada soltó la bomba. Según ella, su hermano necesitaba un cuarto de verdad, no solo un sofá o un colchón inflable. Mis hijos, según su lógica, ya tenían uno al otro y podían ser reubicados para dar espacio a todos. Cuando pedí más claridad, reveló su plan real. Esperaba que enviara a mis hijos a un internado fuera de casa para que su hermano pudiera mudarse y estar cómodo. Quedé atónito. Las habitaciones de mis hijos reflejan sus personalidades. Son el sentido de hogar que necesitan para sentirse seguros. Sacarlos de aquí para enviarlos a un internado solo porque su hermano necesitaba una habitación me parecía demasiado cruel. Intenté razonar, explicándole lo traumático que sería ese cambio y que jamás expulsaría a mis hijos de su propia casa. Ella se encogió de hombros, insistiendo en que su hermano estaba en una situación desesperada y que esto era por el bien de todos. Mientras procesaba lo absurdo de todo aquello, mi prometida se volvió más insistente. Piensa en el matrimonio, dijo, inclinándose hacia adelante. Comenzaremos nuestra nueva vida con mi hermano bajo el mismo techo y tus hijos podrán recibir una mejor educación lejos de casa. ¿No es eso lo que quieres para ellos? El tono de su voz implicaba que enviar a mis hijos lejos era algún tipo de gran favor para ellos, pero yo veía a través de esa manipulación. Le recordé que mis hijos ya estaban matriculados en escuelas locales, que tenían amigos aquí y que seguíamos una rutina estable. Ella puso los ojos en blanco, ignorando todas mis preocupaciones. La conversación subió de tono. Le pregunté cómo los problemas personales de su hermano justificaban exiliar a mis hijos. Ella respondió diciendo que como nos casaríamos, la casa sería nuestra y deberíamos usarla como ella creyera conveniente. En otras palabras, mis hijos, que han vivido aquí toda su vida, de repente eran una prioridad secundaria detrás de su hermano adulto, que aparentemente no podía encontrar un trabajo ni un lugar propio. La audacia me dejó sin palabras. Finalmente, ella subió la apuesta. Si no estás de acuerdo, declaró, cancelaré la boda. No me casaré con un hombre que no pone a mi familia en primer lugar. Las palabras resonaron en mis oídos de manipulación. Le respondí temblando de ira. Mis hijos son mi familia. No puedes pedirme que los deje de lado. Ella insistió en que no se trataba de dejarlos de lado, sino de ofrecerles una experiencia en un internado. Casi me reí de su intento por suavizar la idea, pero la situación era demasiado seria para eso. Al día siguiente, repitió la amenaza. O aceptaba enviar a mis hijos lejos, o la boda se cancelaría. Mientras tanto, llamaba a sus padres, contando cómo yo estaba siendo intransigente. Distorsionaba la historia, pintándome como un padrastro cruel que no yo quería ayudar a un cuñado necesitado. Mis hijos ajenos al caos seguían con sus rutinas normales, tareas escolares, actividades después de clase, fútbol los fines de semana. Cada vez que los miraba, sentía una oleada de protección. La mera idea de verlos empacar para un internado distante me llenaba de furia. Fue entonces cuando mi decisión
decisión se solidificó. Si mi prometida realmente creía que podía desterrar a mis hijos para que su hermano se mudara, no teníamos ningún futuro juntos. Intenté una última conversación con la esperanza de que recapacitara. Le expliqué lo vital tal que era la estabilidad para mis hijos. Incluso sugerí acomodar temporalmente a su hermano en un espacio más pequeño o ayudarlo a encontrar un apartamento si las finanzas lo permitían. Se burló diciendo que eso no era suficiente. Él necesita una habitación de verdad. Los niños no la necesitan. Al escuchar esas palabras, perdí todo el respeto que me quedaba por ella. Reiteró su ultimátum. Elige, yo y mi hermano o tus hijos. Tú decides. En ese momento, fue como un golpe en el estómago. La boda estaba a un mes de celebrarse, con depósitos pagados y los invitados confirmados. Pero mis hijos siempre. La miré fijamente a los ojos, sintiendo como cada fibra de mi ser se tensaba con una mezcla de dolor e indignación que nunca antes había experimentado. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj que mi difunta esposa había elegido años atrás, como un recordatorio constante de que el tiempo no perdona las decisiones equivocadas. Bien, respondí con una calma que no sentía. Cancelada queda. Marina, mi ahora ex prometida, me miró como si le hubiera dado una bofetada. Sus ojos, esos mismos que me habían cautivado hace año y medio en aquella reunión en Madrid, ahora brillaban con una mezcla de incredulidad y furia. Claramente, no esperaba que yo eligiera a mis hijos sobre sus demandas. Su rostro perfecto, siempre tan cuidadosamente maquillado, se contorsionó en una mueca que revelaba su verdadera naturaleza. «¡No puedes hacerme esto!», exclamó, su voz temblando de rabia mientras se levantaba del sofá. ¿Tienes idea de cuánto he invertido en esta boda? ¿Los vestidos, las flores, el lugar, lo que dirá la gente? ¡Mi familia! ¿Has pensado en eso? Me levanté lentamente, sintiendo un peso invisible abandonar mis hombros. La claridad mental que me invadió en ese momento fue casi abrumadora. Cada pequeña duda, cada momento de inquietud que había ignorado en los últimos meses, comenzaba a cobrar sentido. Lo que diga la gente me importa menos que la felicidad de mis hijos, respondí, mi voz encontrando una firmeza que no sabía que poseía. Y si no puedes entender eso, entonces definitivamente no deberíamos casarnos, nunca. Marina comenzó a caminar por la sala, sus tacones golpeando el suelo de madera con furia contenida. Sus manos, normalmente tan elegantes y controladas, ahora gesticulaban salvajemente mientras continuaba su diatriba sobre los gastos de la boda, las invitaciones ya enviadas, el vestido de diseñador que había elegido. Mientras la observaba, mi mente vagó hacia los eventos de las últimas semanas, como un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Pequeños detalles que había ignorado comenzaron a cobrar un significado siniestro. Las llamadas secretas que interrumpía cuando yo entraba en la habitación. Las visitas casuales de su hermano Ricardo, siempre midiendo las habitaciones con la mirada, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre la distribución de la casa. Las conversaciones susurradas que cesaban abruptamente cuando me acercaba. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté de repente, interrumpiendo su monólogo sobre el fotógrafo de la boda que ya había sido pagado. Mi pregunta la tomó por sorpresa, y por un momento vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Culpa mezclada con un destello de cálculo frío. «No sé de qué hablas», respondió, pero su voz tembló ligeramente, y sus dedos comenzaron a jugar nerviosamente con el anillo de compromiso que le había dado, una joya que había pertenecido a mi madre. En ese preciso momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Teresa, mi vecina de toda la vida, una mujer mayor que siempre había estado ahí para mis hijos. Desde que María, mi esposa, falleció, Teresa había sido como una abuela para ellos, cuidándolos cuando yo tenía que trabajar hasta tarde, preparándoles meriendas, ayudándoles con los deberes. «Antonio, necesito que vengas urgentemente. Es sobre Marina y tu casa. Es importante». Mi corazón dio un vuelco. Algo en el tono del mensaje, en la urgencia de las palabras, me dijo que esto era más serio de lo que imaginaba. «Esta conversación no ha terminado», le dije a Marina, dirigiéndome hacia la puerta. Ella intentó detenerme, sus uñas perfectamente manicuradas agarrando mi brazo con más fuerza de la necesaria. «¿Dónde vas? No hemos terminado de hablar. No puedes simplemente irte así». La miré, y por primera vez desde que la conocí, vi claramente la máscara caer. La mujer dulce y comprensiva que había conocido en aquella reunión de amigos había desaparecido, revelando a alguien que no reconocía en absoluto. «Suéltame, Marina», dije con una calma que no sentía. «Este es mi hogar, y puedo ir donde quiera, cuando quiera, especialmente si se trata de algo relacionado con mis hijos». Algo en mi tono debió advertirle que era mejor no insistir. Sus dedos se aflojaron, y aproveché el momento para salir de la casa. El aire fresco de la tarde madrileña me golpeó como una bendición, ayudándome a aclarar mis pensamientos mientras cruzaba la calle hacia la casa de Teresa. La encontré en su porche, sentada en su mecedora favorita, con una expresión grave que pocas veces le había visto. Teresa era una mujer normalmente alegre, siempre lista con una sonrisa y un plato de galletas recién horneadas. Verla así, con el rostro ensombrecido por la preocupación, hizo que mi estómago se retorciera con aprensión. «Antonio, hijo, siéntate», me dijo señalando una silla junto a ella. Su voz, normalmente fuerte y clara, sonaba tensa. «Hay algo que debes saber, y no va a
a ser fácil de escuchar. Me senté, notando que sus manos, normalmente tan firmes mientras tejía o cocinaba, temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té que había dejado enfriarse sin tocar. Lo que Teresa me reveló en los siguientes minutos hizo que mi mundo se tambaleara sobre su eje. Había escuchado una conversación entre Marina y su hermano Ricardo el día anterior, cuando creían que nadie los observaba. Estaban en el jardín trasero de mi casa, hablando en voz baja pero lo suficientemente alta para que Teresa, que regaba sus plantas, pudiera escucharlos claramente a través de la cerca. «Antonio, hijo», dijo Teresa, su voz temblando de indignación, «no solo planeaban mudarse a tu casa, tienen la intención de convencerte de venderla después de la boda. Hablaban de que con el dinero de la venta podrían comprar 2 apartamentos más pequeños, uno para ti y los niños y otro para ellos». Ricardo decía que era lo justo, ya que Marina había invertido tanto en la relación. Cada palabra era como un puñal en mi pecho. La casa no era solo un edificio para nosotros, era el hogar que había construido con María, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde cada rincón guardaba un recuerdo precioso. Las paredes estaban marcadas con las alturas de los niños a medida que crecían. El jardín todavía tenía las flores que María había plantado. Era nuestro refugio, nuestro santuario. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Teresa asintió lentamente, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. «Los niños, Antonio, han estado actuando diferente cuando están con ella. Al principio pensé que era normal, ya sabes, adaptándose a la idea de una nueva madre. Pero ayer, Miguel, el pequeño, me dijo algo que me heló la sangre». «¿Qué te dijo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Me dijo que Marina les dice cuando estás en el trabajo que pronto tendrán que irse, que esta ya no será su casa. Les ha estado metiendo ideas en la cabeza, Antonio. Ideas horribles sobre que tú preferirías una nueva familia, que el internado sería mejor para ellos porque así no estorbarían en tu nueva vida». Me levanté de golpe, necesitando moverme, hacer algo con la energía furiosa que crecía dentro de mí. Todo este tiempo, mientras yo trabajaba para mantener a mi familia unida, mientras intentaba construir un futuro estable para mis hijos, ella había estado sembrando semillas de duda y miedo en sus mentes inocentes. «Hay más», continuó Teresa, su voz quebrándose ligeramente. «Ricardo, Antonio, he estado investigando un poco. No es la primera vez que intenta algo así. En su anterior trabajo, fue despedido por manipular documentos de propiedades. Y hay rumores muy feos sobre cómo consiguió que una anciana vendiera su casa por mucho menos de su valor real. La revelación fue como un balde de agua fría. Todo comenzaba a tener sentido. La insistencia de Marina en que Ricardo necesitaba mudarse con nosotros, la prisa por enviar a los niños al internado, las preguntas constantes sobre las escrituras de la casa. «Gracias, Teresa», dije finalmente, inclinándome para besar su mejilla arrugada. «Me has abierto los ojos y posiblemente has salvado el futuro de mis hijos». Mientras caminaba de vuelta a casa, mi mente ya estaba formulando un plan. Esto no se trataba solo de cancelar una boda ahora. Se trataba de proteger a mi familia de personas que habían demostrado ser capaces de una crueldad calculada que nunca hubiera imaginado. Al entrar, encontré a Marina al teléfono, probablemente quejándose con su hermano. La escuché mencionar algo sobre planes alternativos y actuar rápido antes de que me notara y cortara la llamada abruptamente. Al verme, su rostro palideció ligeramente. Quizás vio algo en mi expresión que le advirtió que sus planes se habían descubierto. «Tenemos que hablar», dije, mi voz más firme de lo que había estado en meses. «Y esta vez vas a escuchar todo lo que tengo que decir, cada palabra». Marina se sentó lentamente en el sofá, su postura rígida, como un animal acorralado que evalúa sus opciones. El anillo de mi madre brillaba en su dedo, y la vista de esa joya familiar en su mano ahora me revolvía el estómago. «Primero», continué, mi voz cortando el silencio como un cuchillo, «vas a decirme exactamente qué les has estado diciendo a mis hijos cuando no estoy presente, y después vamos a hablar de tus verdaderos planes para esta casa». Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más. Miedo. El tipo de miedo que solo surge cuando alguien se da cuenta de que su elaborada red de mentiras está a punto de desmoronarse por completo. Marina se removió incómoda en el sofá, sus dedos jugando nerviosamente con el anillo que ahora parecía quemar en su mano. El silencio entre nosotros se extendía como un abismo, roto solo por el familiar sonido del reloj en la pared, testigo silencioso de tantos momentos familiares. Ahora presenciando el desmoronamiento de lo que creí sería nuestro futuro. «No sé de qué estás hablando», intentó defenderse, pero su voz carecía de la convicción que normalmente la caracterizaba. «Los niños están confundidos. Ya sabes cómo son a esa edad. Imaginan cosas». «¡Imaginan!», interrumpí, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. «Entonces Miguel imaginó cuando le dijiste que pronto tendría que irse de su propia casa. ¿Lucas imaginó las veces que les has dicho que yo preferiría una nueva familia?» El color abandonó su rostro por completo. No esperaba que yo supiera tanto. Sus ojos se movieron rápidamente hacia su bolso, donde sabía que guardaba su teléfono, probablemente deseando poder alertar a Ricardo de que sus planes se habían descubierto. «Antonio, estás malinterpretando todo», comenzó, adoptando ese tono condescendiente que había comenzado a usar
usar últimamente. Solo quiero lo mejor para todos. El internado tiene excelentes referencias y Ricardo, la interrumpí, pronunciando el nombre de su hermano como si fuera veneno. Hablemos de Ricardo. ¿Por qué no me cuentas sobre su último trabajo o sobre aquella anciana y su casa? Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más, pánico. ¿Qué sabes sobre eso? Más de lo que te gustaría, respondí, manteniéndome de pie para conservar la ventaja psicológica. ¿Creíste que no me enteraría? ¿Que nadie notaría vuestros planes para mi casa, para mi familia? En ese momento, escuché el sonido de llaves en la puerta principal. Miguel y Lucas regresaban de su clase de fútbol con Teresa, quien había insistido en llevarlos para darme tiempo de enfrentar esta situación. Los pasos de mis hijos, normalmente llenos de energía y alegría, sonaban más cautelosos ahora. «¡Papá!», llamó Miguel, su vocecita sonando insegura. «¿Estás en casa?» «En la sala, cariño», respondí, intentando que mi voz sonara lo más normal posible. «¿Qué tal el fútbol?» Los niños entraron y la tensión en el ambiente era tan densa que incluso ellos la percibieron. Lucas, el mayor, miró alternativamente entre Marina y yo, su expresión seria más allá de sus años. Miguel se acercó instintivamente a mi lado, algo que no había pasado desapercibido para mí en las últimas semanas. «Niños», dijo Marina intentando sonreír, pero su expresión parecía más una mueca. «¿Por qué no van a sus habitaciones a cambiarse? Papá y yo estamos teniendo una conversación de adultos». «No», dije firmemente. «Se quedan. Es hora de que todos hablemos con la verdad». Marina palideció aún más si era posible. «Antonio, no creo que sea el momento». «¿Cuándo será el momento?» «Marina, ¿cuando estén empacando para el internado? ¿Cuando ya hayas vendido su casa?» Los ojos de Lucas se abrieron con alarma. ¿Vender la casa? «Pero papá, aquí está el jardín de mamá». El comentario de mi hijo mayor fue como un puñal en mi corazón. El jardín de María, su último proyecto antes de enfermarse, seguía siendo el orgullo de la casa. Cada primavera, las flores que ella plantó seguían floreciendo, como un recordatorio de su amor eterno por nuestra familia. «Nadie va a vender nada», aseguré, poniendo una mano sobre el hombro de cada uno de mis hijos. «Esta es nuestra casa, el hogar que construimos con mamá. Y nadie puede echarnos de aquí». Marina se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. No puedes usar a los niños así. Son demasiado pequeños para entender». «¿Entender qué?», preguntó Lucas, su voz temblando ligeramente. «¿Que nos quieres mandar lejos? ¿Que le dijiste a Miguel que papá ya no nos quería tanto?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina miró a Lucas como si la hubiera traicionado, olvidando por un momento que ella era el adulto en la situación. «Yo nunca... no es lo que parece», comenzó a balbucear, pero Miguel la interrumpió. «Sí lo dijiste. Me lo dijiste cuando papá estaba trabajando. Dijiste que pronto tendríamos que irnos porque tu hermano necesitaba un lugar para vivir y que papá estaba de acuerdo porque...». Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Me arrodillé frente a mis hijos, mirándolos directamente a los ojos. «Escuchadme bien los dos. Los amo más que a nada en este mundo. Son lo más importante en mi vida y nada ni nadie va a cambiar eso. No vais a ir a ningún internado y esta seguirá siendo vuestra casa. ¿Entendido?». Ambos asintieron y Miguel se lanzó a mis brazos, sollozando. Lucas, intentando mantener la compostura pero con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo. «Esto es manipulación», exclamó Marina, su fachada de perfecta madrastra completamente destruida. «No puedes hacerme esto, teníamos un acuerdo». «El único acuerdo que teníamos era construir una familia», respondí, sin soltar a mis hijos. «Pero tú decidiste destruir la que ya existía, y eso, Marina, es algo que nunca te perdonaré». En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Teresa. «Ricardo está aparcando frente a la casa. No viene solo». «Niños», dije suavemente, ¿por qué no van con Teresa un momento? Tiene galletas recién horneadas». Lucas me miró con preocupación. A sus 12 años entendía más de lo que me gustaría. «¿Estarás bien, papá?» «Perfectamente», aseguré, besando su frente. «Solo necesito terminar esta conversación con Marina. Luego cenaremos juntos, ¿vale?» Apenas los niños salieron por la puerta trasera hacia la casa de Teresa, la puerta principal se abrió de golpe. Ricardo entró como un vendaval, seguido por dos hombres que nunca había visto. «¿Qué está pasando aquí?», demandó, su rostro enrojecido por la ira. «Marina me llamó diciendo que estabas causando problemas». Me enderecé, enfrentándolos. «Esta es mi casa, Ricardo. La única persona causando problemas aquí eres tú y tu hermana». «¿Ah, sí?», sonrió con malicia. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Sabes cuánto ha invertido Marina en esta relación? ¿En la boda?» «¿Invertido?», repetí, sintiendo una calma extraña. ¿Te refieres al dinero que has estado robando de las cuentas conjuntas que abrimos para la boda?» Tanto Marina como Ricardo se congelaron. No esperaban que supiera eso tampoco. «No sé de qué hablas», intentó defenderse Ricardo, pero su voz tembló ligeramente. «Oh, creo que sí lo sabes», respondí, sacando mi teléfono. «¿Quieres que hablemos de las transferencias sospechosas? ¿O prefieres que discutamos tu historial de fraudes inmobiliarios?» Los dos hombres que habían entrado con Ricardo intercambiaron miradas incómodas. Claramente, no estaban al tanto de todo el contexto. «Marina», continué, girándome hacia ella, «tienes exactamente una hora para recoger tus cosas y salir de mi casa. El anillo de mi madre lo dejas en la mesa de la entrada». «¡No puedes hacerme esto!», gritó,
perdiendo completamente la compostura. «Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes son los que te di cuando confié en ti», respondí. «Y los perdiste en el momento en que decidiste atacar a mis hijos». Ricardo dio un paso amenazante hacia mí. «Esto no se va a quedar así. ¿Es una amenaza?», pregunté sin retroceder. «Porque tengo documentación sobre todos tus negocios turbios, Ricardo. Un sobre con toda la información está en manos de mi abogado, con instrucciones de entregarlo a las autoridades si algo me sucede a mí o a mis hijos». El color abandonó su rostro. Los dos hombres que lo acompañaban comenzaron a retroceder hacia la puerta, claramente no queriendo verse involucrados en lo que fuera que estaba sucediendo. «Vámonos», murmuró uno de ellos. «Esto es un asunto familiar». Marina, viendo que su plan se desmoronaba, comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no me afectaban. Había visto su verdadera cara y no había vuelta atrás. «Una hora», repetí, «y si vuelvo a ver a cualquiera de ustedes cerca de mis hijos, las consecuencias serán severas». Mientras los veía recoger apresuradamente las pertenencias de Marina, mi mente vagó hacia mis hijos, seguros en casa de Teresa. Había estado tan cerca de permitir que esta mujer los alejara de mí, de dejar que destruyera nuestra familia por sus ambiciones egoístas. El sonido de una puerta cerrándose de golpe me devolvió a la realidad. Se habían ido. El silencio que quedó en la casa era diferente ahora. No era el silencio tenso de antes, sino uno de paz, de liberación. Me senté en el sofá, exhausto, pero aliviado. Mi teléfono vibró nuevamente con un mensaje de Teresa. «Los niños están preguntando por ti. ¿Todo bien?» «Todo perfecto», respondí. «Diles que papá va en camino». Mientras caminaba hacia la casa de Teresa, noté que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Era el mismo cielo que María y yo solíamos admirar juntos, el mismo bajo el cual habíamos criado a nuestros hijos. «Gracias, amor», susurré al viento, sabiendo que de alguna manera María había estado conmigo hoy, dándome la fuerza para proteger a nuestra familia. Lo logré. Los mantuve a salvo. La mañana siguiente amaneció con una calma diferente en la casa. El aire parecía más ligero, como si la ausencia de Marina hubiera levantado un peso invisible que nos oprimía a todos. Sin embargo, mientras preparaba el desayuno para mis hijos, podía sentir que las heridas emocionales que ella había dejado necesitarían tiempo para sanar. Lucas fue el primero en bajar, sus pasos cautelosos en la escalera, como si todavía no estuviera seguro de la nueva realidad. Se detuvo en la entrada de la cocina, observándome con esos ojos que siempre me recordaban tanto a su madre. «¿Se ha ido de verdad?», preguntó en voz baja, como si temiera que hablar demasiado alto pudiera hacer que Marina reapareciera. «Sí, hijo», respondí, dejando la espátula y acercándome a él. «Se ha ido y no volverá. Esta es nuestra casa y nadie nos va a separar». Se lanzó a mis brazos con una fuerza que me sorprendió y sentí cómo su cuerpo temblaba ligeramente. «Tenía miedo, papá», susurró contra mi pecho. Cuando ella hablaba del internado, cuando decía que ya no nos querías tanto, yo intentaba ser fuerte por Miguel, pero tenía mucho miedo. Mi corazón se rompió un poco más al escuchar esas palabras. ¿Cómo no había notado antes el dolor de mi hijo? ¿Cómo había permitido que esta situación llegara tan lejos? «Lo siento tanto, Lucas», dije, abrazándolo con fuerza. «Siento no haberme dado cuenta antes, pero te prometo que nunca más permitiré que nadie nos haga daño». Miguel apareció en ese momento, sus pequeños pies descalzos haciendo apenas ruido en el suelo de madera. Al vernos abrazados, se quedó quieto, como si no estuviera seguro de si podía unirse. «Ven aquí, campeón», lo llamé, extendiendo un brazo hacia él. No necesitó que se lo dijera 2 veces. Se unió al abrazo y por un momento, los tres nos quedamos así, reconectando como familia. El desayuno fue diferente esa mañana. En lugar de la tensión habitual que se había instalado en nuestras comidas en los últimos meses, había una sensación de paz renovada. Los chicos incluso bromearon un poco, algo que no había visto en semanas. «Papá», dijo Miguel mientras untaba mermelada en su tostada, «¿podemos volver a poner la foto de mamá en la sala?». La pregunta me tomó por sorpresa. Marina había insistido en que quitáramos esa foto, argumentando que no era saludable mantener tantos recuerdos de María. En ese momento, había cedido, pensando que era parte del proceso de formar una nueva familia. Ahora me daba cuenta de cuánto había lastimado esa decisión a mis hijos. «Por supuesto que sí», respondí, levantándome para buscar la fotografía que había guardado en mi armario. Era una de mis favoritas, María en el jardín, rodeada de las flores que tanto amaba, con los niños pequeños ayudándola a plantar nuevos bulbos. Mientras la colgaba de nuevo en su lugar de honor en la sala, Teresa apareció en la puerta de la cocina. Había usado su llave de emergencia, algo que hacía solo cuando sentía que realmente la necesitábamos. «Buenos días, familia», saludó, dejando una bandeja de galletas recién horneadas sobre la mesa. Su presencia traía consigo ese aire maternal que tanto habíamos extrañado desde la pérdida de María. «¿Cómo están mis niños hoy?», preguntó, sentándose junto a Miguel y acariciando su cabello con ternura. «Mejor», respondió Lucas, su voz más firme que antes. «Marina se fue y no volverá». Teresa asintió con satisfacción, pero pude ver la preocupación en sus ojos cuando me miró. «Antonio, ¿has pensado en lo que viene ahora? Ricardo no es de los que se rinden fácilmente». Tenía razón, por supuesto. Aunque Marina y su hermano se habían ido, sabía que esto no había terminado. La noche anterior, después de que los niños se durmieran, había recibido varios mensajes amenazantes de números desconocidos. «Ya me he ocupado de eso», respondí, no queriendo preocupar a los niños.
niños. He hablado con mi abogado esta mañana temprano. La verdad era que había pasado gran parte de la noche recopilando toda la información que tenía sobre las actividades fraudulentas de Ricardo. No solo las transferencias sospechosas de las cuentas de la boda, sino también los documentos que había encontrado accidentalmente en el ordenador de Marina semanas atrás, cuando buscaba unas fotos de los niños. Papá, la voz de Lucas me sacó de mis pensamientos. ¿Podemos ir hoy al jardín? Las flores de mamá necesitan cuidado. Claro que sí, hijo, respondí, agradecido por el cambio de tema. De hecho, creo que es el momento perfecto para enseñarles algo. Después del desayuno, los llevé al jardín trasero. El pequeño invernadero que María había construido seguía allí, aunque algo descuidado en los últimos meses. Dentro, encontré lo que buscaba, un diario de jardinería que ella había mantenido. Vuestra madre escribió esto para vosotros, expliqué, sentándome en el pequeño banco de madera mientras los niños se acomodaban a mi lado. Quería que supierais cómo cuidar cada flor, cada planta. Era su manera de asegurarse de que siempre tendríais una parte de ella con vosotros. Abrí el diario con cuidado. La letra de María, clara y elegante, llenaba las páginas con instrucciones detalladas y pequeños dibujos. Pero lo que más me emocionó fueron las notas personales que había dejado. Para mis pequeños jardineros, cada flor tiene su momento de brillar, igual que cada persona tiene su momento de florecer. No importa cuánto tiempo tome, con amor y paciencia, todo crece fuerte y hermoso. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas, mientras pasaba suavemente sus dedos por las palabras de su madre. Miguel, aunque demasiado pequeño para recordar claramente a María, parecía hipnotizado por los dibujos. ¿Podemos plantar algo nuevo?, preguntó Miguel, su voz llena de esperanza. Algo que sea solo nuestro. Es una idea maravillosa, respondí. ¿Qué os parece si creamos un nuevo rincón en el jardín? Podemos llamarlo el Jardín de los Nuevos Comienzos. Teresa, que nos había seguido al jardín, sonrió con aprobación. María estaría tan orgullosa de vosotros, dijo suavemente. De todos vosotros. Pasamos el resto de la mañana trabajando en el jardín, siguiendo las instrucciones del diario de María. Mientras mis hijos se ensuciaban las manos con tierra, plantando nuevas semillas y aprendiendo sobre cada flor, pude ver destellos de la alegría que Marina casi nos había robado. Sin embargo, nuestra paz fue interrumpida por el sonido de un coche desconocido, estacionando frente a la casa. Me tensé instantáneamente, preparándome para otro enfrentamiento con Ricardo o Marina. Niños, id dentro con Teresa, instruí, mi voz firme pero tranquila. Pero papá, comenzó Lucas. Ahora, por favor, insistí, intercambiando una mirada significativa con Teresa, quien rápidamente guió a los niños hacia la casa. Me dirigí hacia la entrada principal, sorprendiéndome al encontrar no a Ricardo o Marina, sino a una mujer elegante de mediana edad que no conocía. ¿Antonio Ruiz?, preguntó, su tono profesional pero amable. Soy Carmen Vega, del Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido una denuncia sobre el bienestar de sus hijos. Mi sangre se heló. Por supuesto que Marina y Ricardo intentarían algo así. Era su forma de vengarse, atacando lo que más me importaba. Adelante, respondí, manteniendo la calma. Me alegro de que esté aquí. Hay mucho que necesita saber. Mientras la guiaba hacia la sala, noté que sus ojos se detenían en la foto recién colgada de María y los niños, en los juguetes ordenadamente guardados en las estanterías, en los dibujos enmarcados en las paredes. Señor Ruiz, comenzó, sentándose en el sofá. Hemos recibido acusaciones graves sobre negligencia y posible abuso emocional. La denunciante, que se identificó como su ex prometida, afirma que usted ha estado alienando a sus hijos y negándoles oportunidades educativas. No pude evitar una risa amarga. ¿Oportunidades educativas? ¿Se refiere a su intento de enviar a mis hijos a un internado contra su voluntad para que su hermano pudiera quedarse con su habitación? La trabajadora social levantó una ceja, claramente interesada. Durante la siguiente hora le conté todo. Los planes de Marina y Ricardo, las manipulaciones, las amenazas veladas, el impacto emocional en mis hijos. Tengo mensajes, correos electrónicos y documentos que respaldan todo lo que digo, expliqué, sacando una carpeta que había preparado la noche anterior. Y hay testigos, como mi vecina Teresa, que pueden corroborar el comportamiento manipulador de Marina hacia mis hijos. Carmen revisó la documentación con atención profesional, tomando notas detalladas. Señor Ruiz, ¿le importaría si hablo con sus hijos? Necesito escuchar su versión de los hechos. Por supuesto, respondí, pero le pido que sea gentil. Han pasado por mucho últimamente. Cuando Lucas y Miguel entraron en la sala, acompañados por Teresa, me sorprendió su compostura. Lucas, especialmente, parecía más maduro que nunca. Hola chicos, saludó Carmen con una sonrisa amable. ¿Podéis contarme un poco sobre vuestra vida aquí con papá? Lo que siguió fue una conversación que me llenó tanto de orgullo como de dolor. Mis hijos hablaron con una honestidad desgarradora sobre cómo Marina los había hecho sentir, sobre sus miedos de ser enviados lejos, sobre cómo extrañaban la paz que tenían antes de que ella llegara a nuestras vidas. Y ahora estamos plantando nuevas flores, añadió Miguel con entusiasmo. Ven a ver nuestro jardín de los nuevos comienzos. Carmen me miró con una mezcla de comprensión y aprobación. Creo que he visto suficiente, dijo, guardando sus notas. Señor Ruiz, no se preocupe por esta denuncia. Es evidente que sus hijos están bien cuidados y amados. De hecho, se detuvo, sacando una tarjeta de su bolso.
Dado el evidente intento de manipulación y acoso por parte de su ex prometida, le sugiero que considere solicitar una orden de alejamiento. Puedo recomendarle a algunos abogados especializados en casos de familia. Después de que Carmen se fue, abracé a mis hijos con fuerza. Estoy tan orgulloso de vosotros, les dije, mi voz temblando ligeramente. Habéis sido tan valientes. Tú también, papá, respondió Lucas, sonriendo por primera vez en lo que parecían semanas. Nos protegiste de ella. Y ahora, añadió Miguel, tirando de mi mano, ¿podemos volver al jardín? Las flores nos esperan. Mientras volvíamos al jardín, donde las nuevas semillas comenzaban su viaje hacia la luz, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Marina había intentado destruir nuestra familia, pero solo había logrado hacernos más fuertes. El sonido de las risas de mis hijos mientras jugaban con la tierra, el aroma de las flores de María, la presencia reconfortante de Teresa, todo se combinaba para crear un momento de perfecta claridad. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y aunque sabía que Marina y Ricardo probablemente intentarían algo más, ya no tenía miedo. Teníamos nuestro hogar, nuestros recuerdos, y más importante aún, nos teníamos los unos a los otros, y eso era algo que nadie podría quitarnos jamás. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de calma y tensión. Aunque Marina y Ricardo no habían vuelto a aparecer físicamente en nuestras vidas, su presencia se sentía como una sombra lejana a través de las llamadas anónimas que seguían llegando y los ocasionales coches desconocidos que pasaban lentamente frente a nuestra casa. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, encontré a Lucas sentado en el jardín, sosteniendo el diario de jardinería de su madre. El sol apenas comenzaba a asomarse, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que tanto le gustaban a María. ¿No es muy temprano para estar despierto?, pregunté suavemente, sentándome junto a él en el banco de madera que María y yo habíamos construido juntos años atrás. No podía dormir, respondió sin levantar la vista del diario. Estaba pensando en mamá. ¿Crees que ella habría sabido que Marina no era buena para nosotros? La pregunta me golpeó con fuerza. María siempre había tenido un don especial para leer a las personas, una intuición que yo claramente había perdido en mi desesperación por dar a nuestros hijos una familia completa. Tu madre, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Siempre decía que el amor verdadero construye, no destruye. Marina intentó destruir lo que teníamos, hijo. Creo que mamá lo habría visto desde el principio. Lucas asintió lentamente, pasando las páginas del diario hasta llegar a una entrada particular. Mira esto, papá, dijo, señalando un párrafo escrito con la letra elegante de María. Mamá escribió algo sobre las plantas invasoras. Me incliné para leer. Algunas plantas parecen hermosas al principio, pero son invasoras. Llegan silenciosamente, prometiendo belleza, pero poco a poco van ahogando a las demás flores, robándoles luz y nutrientes. La clave es reconocerlas a tiempo y proteger el jardín que con tanto amor hemos cultivado. Las palabras de María, escritas años antes en un contexto completamente diferente, parecían una profecía sobre nuestra situación actual. Lucas me miró con una sabiduría más allá de sus años. Marina era como una planta invasora, ¿verdad, papá? Sí, hijo, respondí, sintiendo un nudo en la garganta, y me tomó demasiado tiempo darme cuenta. El sonido de pasos pequeños nos alertó de la presencia de Miguel, quien apareció en la puerta del jardín, frotándose los ojos soñolientos. ¿Por qué están despiertos tan temprano?, preguntó, arrastrando su manta favorita. Estábamos leyendo el diario de mamá, respondió Lucas, haciéndole espacio en el banco. Ven, hay algo que deberías ver. Mientras mis hijos compartían las palabras de su madre, noté movimiento en la casa de Teresa. Ella también estaba despierta temprano, y por su expresión al vernos en el jardín, sabía que tenía algo importante que decirnos. Buenos días, familia, saludó, acercándose con una bandeja de chocolate caliente y galletas recién horneadas. Pensé que podríamos necesitar esto para la conversación que debemos tener. Mi corazón se aceleró. Teresa solo hacía chocolate caliente cuando había noticias importantes que discutir. ¿Qué sucede?, pregunté mientras ella servía las tazas con cuidado. Marina estuvo aquí anoche, respondió, su voz tranquila pero firme. Vino a mi casa después de que todos estaban dormidos. Los niños se tensaron visiblemente, y Miguel se acercó más a mí. ¿Qué quería?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Teresa tomó un sorbo de su chocolate antes de continuar. Quería que yo intercediera por ella. Dijo que había cometido errores, que estaba arrepentida, que Ricardo la había presionado para actuar como lo hizo. ¿Y tú le creíste?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No, respondió Teresa con firmeza. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que descubrí mientras hablaba con ella. Antonio, están desesperados. Los inversores de Ricardo están retirando su apoyo después de que alguien filtró información sobre sus negocios fraudulentos. ¿Alguien?, pregunté levantando una ceja. Teresa me dio una mirada conocedora. Digamos que algunas personas en el banco donde trabajo tienen mucho interés en mantener su reputación limpia. Cuando les mostré cierta documentación sobre las actividades de Ricardo, dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Teresa, mi ángel guardián desde la muerte de María, había estado moviendo hilos silenciosamente para protegernos. ¿Eso significa que ya no volverán?, preguntó Miguel con esperanza. No es tan simple, cariño, respondió Teresa con gentileza. Personas desesperadas pueden ser peligrosas, por eso necesitamos
estar preparados, como si sus palabras fueran una señal. El timbre de la puerta sonó. Era demasiado temprano para visitas normales, y por la forma en que Teresa se tensó, supe que esperaba esto. Niños, entrad en casa con Teresa, instruí, levantándome del banco. Pero papá, comenzó Lucas. Por favor, hijo, confía en mí. Mientras Teresa guiaba a los niños hacia la seguridad de la casa, me dirigí a la puerta principal. No me sorprendió encontrar a Ricardo del otro lado, pero su apariencia sí me desconcertó. El hombre elegante y arrogante que conocía había sido reemplazado por alguien que parecía no haber dormido en días. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos, intentando empujar la puerta para entrar. No, no tenemos, respondí bloqueando su paso. Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla a través de mi abogado. ¡Esto es ridículo!, exclamó, su voz quebrándose ligeramente. Has destruido nuestras vidas. Los inversores, los bancos, todos están retirando su apoyo. Marina está devastada. ¿Yo he destruido vuestras vidas?, interrumpí, sintiendo una calma fría extenderse por mi cuerpo. ¿Qué hay de vuestro plan para destruir mi familia? ¿Para robar la casa donde mis hijos crecieron? ¿Para manipularlos y hacerles creer que su padre no los amaba? Ricardo retrocedió un paso, sorprendido por la intensidad de mi voz. Eso fue idea de Marina. Ella pensó, no me importa quién tuvo la idea. Corté. Lo que importa es que intentasteis hacer daño a mis hijos. Y eso, Ricardo, es algo que nunca perdonaré. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Qué necesitas para detener esto? Quiero que tú y Marina desaparezcáis de nuestras vidas. Respondí simplemente. No más llamadas, no más visitas sorpresa, no más intentos de manipulación. Si vuelvo a veros cerca de mi familia, toda la documentación que tengo sobre tus actividades fraudulentas irá directamente a las autoridades. ¿Me estás chantajeando?, preguntó, un destello de su antigua arrogancia asomándose. No, Ricardo, te estoy dando una salida, más de lo que tú y Marina nos disteis a nosotros. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Lucas estaba en la escalera, observando la escena con una mezcla de miedo y determinación. Mi hijo está mirando, dije en voz baja. Así que te sugiero que te vayas ahora, mientras puedes hacerlo con dignidad. Ricardo miró más allá de mí, hacia Lucas, y por un momento vi algo parecido a la vergüenza cruzar su rostro. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó rápidamente hacia su coche. ¿Estás bien, papá?, preguntó Lucas bajando las escaleras. Sí, hijo, respondí, abrazándolo. Estamos todos bien. El resto del día transcurrió con una extraña sensación de finalidad. Teresa se quedó con nosotros, ayudando a los niños con sus tareas mientras yo trabajaba desde casa. Por la tarde, mientras todos ayudábamos en el jardín, Miguel encontró algo entre las flores. ¡Papá, mira!, exclamó, señalando un pequeño brote verde que emergía de la tierra. ¡Las semillas que plantamos están creciendo! Me arrodillé junto a él, observando el diminuto tallo que se abría paso hacia la luz. Era una de las semillas que habíamos plantado en nuestro jardín de los nuevos comienzos, y verla crecer parecía una señal del universo. ¿Sabes qué significa esto?, pregunté, abrazando a mis hijos. ¿Que las plantas están felices?, sugirió Miguel. Que estamos empezando de nuevo, respondió Lucas, comprendiendo el simbolismo. Como familia. Teresa, que observaba la escena desde el porche, sonrió con lágrimas en los ojos. María estaría tan orgullosa, dijo suavemente, de todos vosotros. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé un momento en el jardín, observando las estrellas. El mismo cielo bajo el cual María y yo habíamos soñado con nuestro futuro, ahora presenciaba cómo protegía el legado que habíamos construido juntos. Lo logré, amor, susurré al viento nocturno. Mantuve a nuestra familia unida, y aunque el camino fue difícil, somos más fuertes ahora. Una suave brisa movió las flores del jardín, y por un momento pude sentir la presencia de María, su amor envolviéndonos como siempre lo había hecho. Habíamos superado la tormenta, y aunque sabía que podrían venir más desafíos en el futuro, ya no tenía miedo. Teníamos nuestro hogar, nuestros recuerdos, y más importante aún, nos teníamos los unos a los otros, y eso, como María siempre decía, era todo lo que realmente importaba. Los meses pasaron con una tranquilidad que al principio parecía casi irreal. Las llamadas anónimas cesaron, los coches sospechosos dejaron de pasar frente a nuestra casa, y poco a poco, la sombra de Marina y Ricardo comenzó a desvanecerse de nuestras vidas. Sin embargo, las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. Una tarde de domingo, mientras trabajábamos en el jardín, Miguel me hizo una pregunta que me dejó sin aliento. Papá, comenzó, sus pequeñas manos sucias de tierra mientras plantaba un nuevo rosal. ¿Por qué Marina no nos quería? ¿Hicimos algo mal? Lucas, que estaba podando cerca, se detuvo en seco. Aunque era mayor y comprendía mejor la situación, pude ver que la pregunta de su hermano también resonaba en él. Me senté en el suelo del jardín, ignorando la humedad que se filtraba a través de mis pantalones, y atraje a mis hijos hacia mí. Escuchadme bien, los dos, dije, mirándolos alternadamente a los ojos. No hicisteis nada mal, absolutamente nada. Marina y Ricardo, ellos son personas que solo piensan en sí mismos. No saben amar de verdad, no entienden lo que significa ser una familia. Pero tú la amabas, ¿verdad?, preguntó Lucas,
su voz apenas un susurro. Por eso querías casarte con ella. La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Había amado realmente a Marina? ¿O solo me había enamorado de la idea de dar a mis hijos una familia completa? Creí que la amaba, respondí honestamente. Pero ahora entiendo que el amor verdadero no te pide que lastimes a otros. Tu madre, ella sí sabía lo que era el amor verdadero. Miguel se acurrucó más cerca, su pequeña mano aferrándose a mi camisa. Cuéntanos más sobre mamá, pidió. ¿Cómo era cuando estaba en el jardín? Una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro mientras los recuerdos fluían. Vuestra madre era como la primavera personificada, comencé, señalando las flores a nuestro alrededor. Cada mañana, sin importar el clima, salía aquí con su taza de café y hablaba con las plantas. Decía que cada flor tenía su propia personalidad, su propia historia que contar. ¿Por eso escribió el diario?, preguntó Lucas, sacando el cuaderno que ahora llevaba consigo a todas partes. Sí, pero no solo por eso. Lo escribió para vosotros, para que siempre tuvierais una parte de ella, de su amor por la vida y la naturaleza. En ese momento, Teresa apareció en la puerta del jardín, sosteniendo una bandeja con limonada y galletas. Su presencia constante en nuestras vidas se había vuelto aún más valiosa después de todo lo sucedido con Marina. ¿Qué les parece si tomamos un descanso?, sugirió, colocando la bandeja en la mesa del jardín. Además, tengo noticias interesantes. Los niños se levantaron de un salto, siempre entusiasmados por las galletas de Teresa, pero yo noté algo en su tono que me hizo prestar especial atención. ¿Qué tipo de noticias?, pregunté mientras servía la limonada. Teresa esperó a que los niños estuvieran distraídos con las galletas antes de responder en voz baja. Marina y Ricardo se han ido del país. Al parecer, sus problemas financieros eran más graves de lo que pensábamos. Una mezcla de alivio y algo más complejo se instaló en mi pecho. No era satisfacción por su caída en desgracia, sino más bien la sensación de que finalmente podíamos cerrar ese capítulo de nuestras vidas. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Tengo mis contactos en el banco, sonrió Teresa misteriosamente. Al parecer, cuando cierta información sobre sus actividades fraudulentas salió a la luz, varios inversores importantes retiraron su apoyo. Ricardo intentó mantener las apariencias, pero las mentiras siempre salen a la luz, completé, recordando una frase que María solía decir. Exactamente, asintió Teresa. Lo último que supe es que vendieron todo y se fueron a Sudamérica. Marina dejó una carta para ti. Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Por un momento, solo lo miré, sintiendo el peso de lo que podría contener. ¿Vas a leerla?, preguntó Lucas, que había estado escuchando más de lo que creíamos. Miré a mis hijos, que me observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Debería? Miguel se encogió de hombros. Mamá siempre decía que perdonar nos hace más fuertes, dijo, sorprendiéndonos a todos con su sabiduría infantil. Con manos ligeramente temblorosas abrí el sobre. La letra de Marina, normalmente tan perfecta y controlada, parecía apresurada y nerviosa. Antonio, cuando leas esto ya estaremos lejos. No espero tu perdón ni lo merezco. Lo que hicimos, lo que yo hice, no tiene justificación. Ricardo me presionó, sí, pero yo elegí seguir su juego. Elegí lastimar a tus hijos, a nuestra familia. Quizás algún día entienda por qué destruí algo tan hermoso por la ambición y la codicia. Tus hijos son maravillosos, y tú eres un padre excepcional. Merecen toda la felicidad del mundo. Lo siento, aunque sé que esas palabras no son suficientes. Marina, doblé la carta lentamente, sintiendo una extraña paz interior. No era perdón, no exactamente, pero era el cierre que necesitábamos. ¿Qué dice?, preguntó Lucas, su voz cargada de preocupación. Dice que lo siente, respondí simplemente, y que somos una familia maravillosa. ¿Y lo somos?, preguntó Miguel, sus ojos grandes y esperanzados. Sí, mi amor, intervino Teresa, abrazándolo. Sois la familia más maravillosa que conozco. El resto de la tarde la pasamos en el jardín, trabajando en nuestro jardín de los nuevos comienzos, que ahora florecía con vigor. Las semillas que habíamos plantado meses atrás se habían convertido en flores hermosas, cada una con su propia personalidad, tal como María solía decir. Mientras observaba a mis hijos jugar entre las flores, persiguiéndose y riendo como no los había visto reír en mucho tiempo, pensé en lo mucho que habíamos crecido como familia. Las heridas que Marina y Ricardo habían intentado infligir se habían convertido en cicatrices que nos hacían más fuertes. ¿Sabes?, dijo Teresa, sentándose a mi lado en el banco del jardín. María estaría tan orgullosa de cómo has manejado todo esto. A veces me pregunto si lo estoy haciendo bien, confesé, si estoy tomando las decisiones correctas para ellos. Antonio, sonrió Teresa, tomando mi mano. Míralos, son felices, están seguros y saben que son amados incondicionalmente. Eso es todo lo que cualquier niño necesita. En ese momento, Lucas se acercó corriendo, sosteniendo algo en sus manos. Papá, mira, una de las rosas que plantó mamá ha dado una flor diferente. Efectivamente, entre las rosas rojas tradicionales, había brotado una rosa de un color rosado único, casi iridiscente bajo la luz del atardecer. Tu madre solía decir que las sorpresas en el jardín son mensajes del cielo, recordé, abrazando a mi hijo. ¿Crees que es mamá diciéndonos que está feliz?, preguntó Miguel, uniéndose a nosotros. Estoy seguro de que sí, respondí, sintiendo lágrimas de alegría formarse en mis ojos. Y creo que también nos está diciendo que lo mejor está por venir. Esa noche, después de acostar a los niños,
niños, me quedé un rato más en el jardín. La carta de Marina descansaba en mi bolsillo, un recordatorio de que a veces las peores tormentas nos llevan a los mejores puertos. Lo logramos, María. Susurré a las estrellas. Mantuve a nuestra familia unida, protegí a nuestros hijos, y aunque el camino fue difícil, somos más fuertes ahora. Una suave brisa movió las flores del jardín, y la rosa rosada pareció brillar bajo la luz de la luna. Era como si María nos estuviera sonriendo, recordándonos que el amor verdadero, el amor familiar, siempre encuentra la manera de florecer, incluso en los momentos más oscuros. Un año había pasado desde aquella mañana en que Marina y Ricardo desaparecieron de nuestras vidas. El jardín, ahora más hermoso que nunca, florecía con una vitalidad que parecía reflejar nuestra propia transformación como familia. La rosa rosada que había brotado inesperadamente se había multiplicado, creando un rincón único en el jardín que los niños llamaban el abrazo de mamá. Era domingo por la mañana, y como se había vuelto nuestra costumbre, estábamos todos en el jardín. Lucas, ahora con 13 años, había desarrollado una pasión por la jardinería que habría hecho a su madre inmensamente feliz. Miguel, a sus 11 años, prefería documentar todo con la vieja cámara de María que había encontrado en el ático. «Papá», llamó Lucas mientras podaba cuidadosamente un rosal. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de cómo ha cambiado el jardín?» Me acerqué a él, observando cómo sus manos, cada vez más seguras, manejaban las herramientas de jardín con la misma delicadeza que María solía mostrar. «Tu madre estaría más que orgullosa, hijo», respondí, colocando una mano sobre su hombro. «No solo del jardín, sino de cómo has crecido, de cómo ambos han crecido». Miguel apareció con la cámara, capturando el momento sin que nos diéramos cuenta. «Miren esto», exclamó, mostrándonos la pantalla digital. La foto mostraba a Lucas y a mí entre las flores, con la luz del sol filtrándose a través de las hojas, creando un efecto casi mágico. «Tienes el ojo artístico de tu madre», comentó Teresa, que acababa de llegar con su tradicional bandeja de galletas recién horneadas. Su presencia en nuestras vidas se había vuelto aún más significativa durante el último año, convirtiéndose en una especie de abuela para los niños. «Teresa», preguntó Miguel mientras alcanzaba una galleta, «¿crees que algún día podremos hacer una exposición con todas las fotos que he tomado del jardín?» La pregunta nos tomó por sorpresa a todos. Teresa intercambió una mirada significativa conmigo antes de sonreír. «Sabes, cariño», comenzó, sentándose en el banco del jardín, «hay algo que tu padre y yo hemos estado discutiendo». Los niños se acercaron, intrigados por el tono misterioso en su voz. Era el momento de compartir con ellos los planes que habíamos estado desarrollando en secreto durante los últimos meses. «¿Recordáis el antiguo invernadero abandonado del Parque Central?», pregunté, viendo cómo sus ojos se iluminaban con reconocimiento. «El que mamá siempre decía que sería perfecto para un jardín comunitario», exclamó Lucas. «Exactamente», sonreí. «Bueno, el ayuntamiento ha estado buscando propuestas para rehabilitarlo, y gracias a Teresa y sus contactos, lo conseguimos», completó Teresa, sus ojos brillando con emoción. «Nos han dado el permiso para convertirlo en un centro comunitario de jardinería y arte». Los niños nos miraron boquiabiertos, procesando la información. «¿Quieres decir?», comenzó Miguel. «Quiero decir que tus fotografías del jardín serán parte de la exposición inaugural», confirmé. «Y Lucas, todas las técnicas de jardinería que has aprendido del diario de tu madre serán la base para los talleres que ofreceremos». «¿Vamos a enseñar a otras personas sobre el jardín de mamá?», preguntó Lucas, su voz temblando ligeramente con emoción. «No solo sobre el jardín», respondí, abrazándolos a ambos. «Vamos a compartir todo lo que vuestra madre nos enseñó sobre el amor, la paciencia y la importancia de cuidar lo que es verdaderamente valioso». Teresa sacó un sobre de su bolso. «Y hay más», añadió entregándomelo. «Los fondos para la renovación del invernadero han sido aprobados. Podemos comenzar la próxima semana». Mientras leía los documentos, sentí una profunda sensación de cierre. Este proyecto no era solo una forma de honrar la memoria de María. Era una declaración de que habíamos superado la tormenta que Marina y Ricardo habían traído a nuestras vidas, y habíamos emergido más fuertes, más unidos. «¿Podemos ir a verlo ahora?», preguntó Miguel, prácticamente saltando de emoción. «Quiero empezar a planear dónde irán mis fotos, y yo necesito ver el espacio para los talleres», añadió Lucas, ya con su diario de jardinería en la mano. No pude evitar reír ante su entusiasmo. «Claro que sí. Teresa, ¿nos acompañas?». Mientras caminábamos hacia el Parque Central, observé a mis hijos correr adelante, discutiendo animadamente sobre sus planes. El dolor y el miedo que Marina había sembrado en ellos parecían un recuerdo lejano ahora, reemplazados por una confianza y alegría que calentaba mi corazón. «Has hecho un trabajo maravilloso con ellos, Antonio», comentó Teresa caminando a mi lado. «María estaría tan orgullosa. No lo habría logrado sin ti», respondí sinceramente. «Nos salvaste, Teresa, no solo al advertirnos sobre Marina y Ricardo, sino al estar ahí para nosotros cada día desde entonces». «Oh, tonterías», sonrió ella, aunque pude ver lágrimas en sus ojos. «Esta familia tiene una fuerza especial. Yo solo estuve ahí para recordároslo cuando lo
necesitabais. Al llegar al invernadero, los niños ya estaban presionando sus rostros contra los cristales empañados, intentando ver el interior. El edificio, aunque abandonado, mantenía una elegancia clásica que María siempre había admirado. ¿Sabéis?, dije, sacando las llaves que el ayuntamiento nos había proporcionado. Vuestra madre solía traerme aquí cuando éramos jóvenes. Decía que podía ver el potencial bajo el abandono, igual que vio el potencial en nuestro jardín cuando compramos la casa. ¿Y ahora nosotros vamos a hacer realidad su sueño?, preguntó Lucas, sus ojos brillando con determinación. Así es, hijo. Vamos a crear algo hermoso aquí, algo que ayudará a otras personas a encontrar la misma paz y alegría que nosotros encontramos en el jardín. Al abrir las puertas, el aire polvoriento nos recibió, pero incluso así podíamos ver la magia del lugar. La luz del sol se filtraba a través de los paneles de cristal, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Miguel inmediatamente comenzó a tomar fotos, documentando el antes para su proyecto. Lucas, por su parte, ya estaba haciendo anotaciones en su diario, probablemente planeando dónde irían las diferentes áreas de cultivo. Mira, papá, llamó Miguel de repente, señalando hacia un rincón del invernadero. Hay una rosa creciendo entre las grietas del suelo. Nos acercamos todos a ver el pequeño milagro. Una rosa rosada, idéntica a las que habían brotado inesperadamente en nuestro jardín, crecía solitaria en medio del abandono. Es mamá, susurró Lucas, arrodillándose junto a la flor. Está diciéndonos que este es el lugar correcto. Teresa apretó mi mano y pude ver que ella también tenía lágrimas en los ojos. María siempre supo cómo enviar señales, dijo suavemente. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La comunidad, al enterarse de nuestro proyecto, se volcó en ayudar. Vecinos, amigos y hasta desconocidos aparecían con herramientas, plantas y materiales para contribuir a la transformación del invernadero. Las fotografías de Miguel, que documentaban no solo nuestro jardín, sino también el proceso de renovación, comenzaron a atraer la atención local. Un periódico incluso publicó un artículo sobre nuestro proyecto, destacando cómo una tragedia familiar se había transformado en algo que beneficiaría a toda la comunidad. Lucas, mientras tanto, se había convertido en un verdadero experto en jardinería. Pasaba horas estudiando el diario de su madre, experimentando con diferentes técnicas y compartiendo sus conocimientos con cualquiera que mostrara interés. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de los últimos paneles de cristal, Teresa me entregó un sobre que había llegado por correo. Era de Marina. ¿Vas a leerla?, preguntó Teresa suavemente. Miré a mis hijos, que trabajaban felices en el otro extremo del invernadero, y luego a la carta en mis manos. No, respondí, devolviéndole el sobre sin abrir. Ya no necesitamos más palabras suyas. Nuestro presente y futuro están aquí, en lo que estamos construyendo juntos. Teresa sonrió, guardando el sobre en su bolso. María estaría tan orgullosa, dijo. No por primera vez, pero cada vez que lo decía, sentía la misma calidez en mi corazón. El día de la inauguración del centro llegó más rápido de lo que esperábamos. El invernadero, completamente restaurado, brillaba bajo el sol de la mañana. Las fotografías de Miguel adornaban las paredes, contando la historia de nuestra familia a través de imágenes del jardín. El espacio para los talleres de Lucas estaba perfectamente organizado, con pequeñas plantas esperando ser adoptadas por futuros jardineros. Mientras el alcalde cortaba la cinta inaugural, miré a mi alrededor con el corazón lleno. Mis hijos, de pie junto a mí, irradiaban una felicidad y confianza que solo un año atrás parecían perdidas para siempre. ¿Sabéis?, dije, abrazándolos. Vuestra madre solía decir que las mejores flores son las que crecen después de la tormenta. Como nosotros, sonrió Miguel, apoyando su cabeza en mi hombro. Como nosotros, confirmé. Y mientras la gente comenzaba a entrar en el invernadero, maravillándose ante las fotografías y las plantas, supe con certeza que habíamos encontrado nuestro verdadero propósito. No éramos víctimas de la traición de Marina y Ricardo, éramos supervivientes que habían transformado su dolor en algo hermoso y significativo. Las rosas rosadas, que ahora florecían en varios rincones del invernadero, parecían brillar con una luz especial. Era como si María estuviera allí con nosotros, celebrando no solo lo que habíamos superado, sino en lo que nos habíamos convertido. Gracias, susurré al aire, sabiendo que ella podía escucharme, por enseñarnos que el amor verdadero, el amor familiar, siempre encuentra la manera de florecer, incluso en los lugares más inesperados. Y mientras el sol se ponía sobre nuestro nuevo comienzo, supe que habíamos encontrado algo más valioso que cualquier cosa que Marina y Ricardo hubieran intentado quitarnos. Habíamos encontrado nuestra verdadera fortaleza, nuestra verdadera familia y nuestro verdadero propósito. El precio de la dignidad había sido alto, pero la recompensa era invaluable.